Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos hoy nuevamente para el estudio bíblico de los jueves. Mi nombre es Joan Rivera y a mi lado está el hermano Oscar Martínez, Amén. quien va a estar llevando en la noche de hoy el estudio bíblico. Hoy estaremos comenzando con la segunda epístola del apóstol Pedro. Ya habíamos culminado la primera epístola, así que continuamos con la segunda bajo el tema participando de la naturaleza divina. Amén. Ese va a ser el tema del día de hoy. Estaremos en el capítulo número 1, ¿verdad? Hasta donde podamos llegar, ¿verdad? Y Dios así nos lo permita. Amén. Queremos recordarles que le den like a nuestra página de Facebook. El nombre es Ministerio Bíblico Pan del Cielo. De la misma manera pueden encontrarnos en YouTube y en Telegram. En la descripción del video va a haber los enlaces o el link donde usted puede accesar a cada uno de estos canales. Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar con una breve explicación, ¿verdad?, de lo que es la epístola número 2 del apóstol Pedro. Esta epístola se enfoca a los problemas internos de la iglesia. En la anterior era lo que era externo a la iglesia. En este caso, pues vamos a estar hablando sobre lo interno dentro de la iglesia. Sobre todo se refiere a los falsos maestros que causaban dudas y alejamiento del cristianismo. Denuncia a los falsos maestros la falsa doctrina y reafirma las verdades cristianas, que es la autoridad de las Escrituras, la primicia de la fe y la certeza del regreso de Cristo. Esta epístola se escribe para advertir a la iglesia. Un tema predominante en la segunda epístola de Pedro es la importancia de obtener conocimiento acerca de Jesucristo, como antídoto a la doctrina falsa y a la vida pecaminosa. Exhorta a los cristianos a que crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Nosotros debemos día a día ir creciendo como nos exhorta Pedro. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así que esto va a evitar que falsas doctrinas, falsos vientos, personas que van en contra de lo que dice de la palabra, te lleven arrastrado, ¿verdad? Porque tenemos conocimiento de la palabra. Pedro comparó el verdadero conocimiento de Jesucristo a las enseñanzas y el conocimiento falso que defendían los apóstatas. Hoy en día vemos cómo la apostasía ha ido creciendo. Esto significa que la venida de Cristo está más cerca que antes. Sí, Señor. Amén. Amén. Y esperamos ese día con ansia. Ese es nuestro galardón. Amén. El primer capítulo, ¿verdad? Voy a dar una breve explicación corta de cada capítulo. Y el primer capítulo, ¿verdad? Pedro nos explica que las promesas de Jesucristo permiten a los santos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Los anima a hacer firme su vocación y elección. Pedro recuerda su experiencia en el monte de la transfiguración, en donde él fue testigo del Cristo glorificado y oyó la voz del Padre. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, amén, que es su palabra. En capítulo 2, Pedro advierte a los miembros de la iglesia sobre los falsos profetas y los falsos maestros que vendrán entre ellos y procurarán desviar a los santos. Estos maestros malvados negarán al Señor y hablarán mal del camino de la verdad. Pedro enseña que es mejor no aceptar el evangelio que hacer convenios sino vivir de acuerdo con ellos. ¿De qué te vale a ti aceptar un evangelio falso y perderte? ¿Verdad? Pues nosotros debemos entonces seguir creciendo más y más en Cristo, más y más en su conocimiento, más y más en su gracia, en su fe, para no caer en estos vientos, ¿verdad? Que van y vienen, en estos falsos profetas que se levantan, falsos maestros, falsos pastores, ¿verdad? Hoy en día vemos cómo el enemigo se ha metido dentro de la iglesia. Hoy estuve leyendo una noticia donde un estado aquí en Estados Unidos, no recuerdo bien qué estado es, perdón, el gobierno dictaminó que las iglesias, no sé cuántas iglesias aceptarán esto, pero en ese estado la iglesia debe hacer un culto específico para los homosexuales, para que ellos no se sientan discriminados. Así que vemos cómo el gobierno se ha puesto en contra de la iglesia. En el día de hoy, el estado de Texas, o ayer, declaró una ley antiaborto, la ley Provida, donde ellos eliminaron el aborto de Texas.
no es válido, o sea, eliminaron por completo la autorización de hacer abortos. Y el mismo centro judicial, el mismo gobierno demanda al Estado porque están yendo en contra de los deseos de las personas, de las mujeres que quieren abortar. Vemos cómo el enemigo quiere destruir la niñez, cómo quiere destruir la vida, ¿verdad? Porque sabe que le queda poco tiempo y tiene que buscar lo más que pueda llevarse, ¿verdad? Y atar a las personas. En el capítulo 3, Pedro afirma la certeza de que Cristo vendrá en su propio tiempo. Purificará la tierra por fuego y salvará a los diligentes y a los fieles. Pedro anima a los santos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. A veces pensamos, Dios mío, Señor, ¿por qué te tardas tanto en venir? Por su misericordia, dándole oportunidad a que la gente, los pecadores, los perdidos, vengan a los pies de Cristo. Nosotros como cristianos debemos orar por estas vidas y derramarnos ante la presencia del Señor para que Dios salve las almas, ¿verdad? Y siga añadiendo los que han de ser salvos. Por tal razón, Dios demora tanto su venida porque Él es misericordioso con estas vidas. Amén, gloria a Dios. Así que, ¿por qué se escribe este libro? Para dar un cuadro profético de la apostasía de los últimos días y para instar a los cristianos a que se preparen y crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que Pedro exhorta a los cristianos a un crecimiento espiritual de manera que puedan combatir la apostasía y la falsa doctrina. Amén, nuestro hermano Oscar. Ese resumen está muy bueno. Y fíjate, nos deja claro una cosa. Lo que está sucediendo ahora en el mundo, en términos de las iglesias, pues obviamente hay una apostasía bien fuerte, que estaba ya profetizada para los últimos días. Y nosotros estamos viviendo eso. Nosotros estamos viviendo precisamente el tiempo que fue profético para la iglesia de que iba a haber apostasía antes de la manifestación del anticristo. Gloria al Señor Jesús. Queremos decirle que nosotros utilizamos, ¿verdad?, la Biblia del 1865, no sé si la puedan ver por aquí. Una Valera. Si notan la palabra diferente o que no va de acuerdo a lo que usted tiene en la que utiliza, esta es la Biblia Valera, Cipriano de Valera, en la versión de 1865. Amén. Si oye algo que no suena como la que usted tiene, dice, pero eso no sé. Es por eso, porque esta es una versión antigua. Puede conseguirla en su aplicación, ya sea en App Store o en lo de Samsung iPhone Store. Ahí puede buscar la aplicación por la Biblia 1865 y puede descargarla en su device. Amén. Bien, vamos a hacer una oración entonces. Amén. Voy a pedir a mi hermano Leo, por favor, haga una oración. Preséntanos delante del Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra, Dios Todopoderoso. Estamos delante de ti para llevar palabra, Dios. Gracias por esta oportunidad y este privilegio, Padre. Háblanos mediante Oscar y Joan, Padre. Obra en nuestras vidas. Danos sabiduría y entendimiento en este día, Padre. Llega a las vidas que tú quieras llegar, Señor. A ti damos toda la gloria y la honra, y tú lo sabes, Señor. Todo te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. Bien, gloria al Señor Jesús. Pues como estábamos diciendo, ciertamente, pues nos ha tocado vivir un tiempo de mucha apostasía. Y tú mencionabas lo de los falsos maestros. De hecho, en el capítulo 2 es donde se empieza a hablar mucho de esto, de los falsos maestros y falsos profetas. Y es interesante porque se menciona mucho en esta carta de Pedro acerca del conocimiento que nosotros como cristianos debemos tener de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de todo lo relacionado a su persona. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a mostrar claramente cuando entre algo que es falso, algo que vaya en contra de la palabra. Si no sabemos la palabra, no podemos discernir cuando entró algo que no era cierto. ¿Y qué hace la iglesia? Que no es diligente en el conocimiento del Señor, pues se traga la mentira. Y desgraciadamente, una mentira que se traga un cristiano es como si se bebiera un veneno, lo va a matar.
espiritualmente lo mata. Amén. Usted se bebe un veneno y se muere físicamente, ¿verdad? Pues una falsa doctrina es un veneno espiritual. Santo. Y hace daño. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y tenemos una vida espiritual en el Señor. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Pero tenemos que sí. cuidarnos del alimento que nos vamos a comer. Y tiene que ser conforme a su palabra. Bien, empezamos entonces en capítulo 1. Gloria al Señor. Capítulo 1, verso 1. Está la introducción, el saludo que da Pedro. Gloria al Señor. En el verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. En ese saludo, Pedro nos deja ver claramente que su trabajo era el de apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo. Un apóstol es uno que es enviado con una misión, un propósito. Ahora ya ese nombre tiene otro significado, pero yo me voy a quedar con el de la Biblia. Alabanza al Señor. Dice que Él es quien envía la carta. ¿Y a quién se le envía? Pues a los que han alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. O sea, Él está mandando esta carta a los hermanos creyentes, a los que tienen la misma fe que tenía Él, que tiene Él, porque Él está vivo todavía. Gloria al Señor. Entonces sigue el saludo diciendo, el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo importante que es para Pedro, lo del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Gracia y paz era el saludo que se daba. Por ejemplo, gracia era un saludo griego y paz era el saludo de los hebreos que decían shalom, paz. Amén. Como esta carta va dirigida tanto a gentiles como a judíos, pues usa ambos saludos. Y en el verso 3 nos empieza a explicar algo, gloria al Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por medio del conocimiento, vuelve y repite, por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Amén. Tenemos que ser partícipes, tenemos que participar de la naturaleza divina. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. ¿Quién nos ha llamado? Pues nos ha llamado Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra que todo aquel que reciba al Señor Jesucristo, amén, dice, a los que le recibieron les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que por causa de eso, por haberlo recibido, somos hechos hijos de Dios. Él nos ha llamado, gloria al Señor. Pues tenemos que, dice aquí, tenemos que aumentar nuestro conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Y el verso 4. Vamos a ver ahora lo que Dios aporta o Dios pone. ¿Qué pone Dios? Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Se lo pone Dios. Para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Dios pone, hermano, la parte más importante, la más preciosa, la más maravillosa. ¿Qué pone Él? Pues pone preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Tú y yo tenemos unas promesas que vienen de parte de Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y dice después la palabra, dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. ¿Por qué fue contado justo? Porque le creyó a Dios. Amén. No porque lo vio y dijo, mira, sí, ahora que lo veo, sí lo voy a creer. No, le creyó sin ver. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. Amén. Porque Dios le hizo una promesa y él se lo creyó. Él le creyó a Dios. Amén, que sí. Alabanza al Señor. ¿Qué tú le puedes dar a Dios? Bueno, Dios te va a dar a ti esas promesas preciosas. ¿Sí o no? Amén. Alabanza al Que Señor. sí. Gloria a Dios. Dice, nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia.
Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Hermano, nosotros vivíamos en las tinieblas, en la ignorancia. Vivíamos en el mundo igual que todos los demás. Éramos uno más. ¿Y qué futuro nos esperaba? Pues uno muy malo. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas están destituidas de la gloria de Dios. Nosotros podemos decir, no, yo tengo fe en la humanidad. No, pon tu fe en Dios. Amén, que sí. Porque nosotros, la palabra de Dios lo que nos dice es que todos somos malos. Todos. Aquí no se salva nadie, ninguno. Amén. El único que no nació con pecado, con la herencia de pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque era el verbo hecho carne. Amén. Aunque tenía una parte humana que la heredó de María, pero no tenía la parte de la herencia de pecado que viene a través del Padre. Porque fíjense una cosa, la herencia de pecado viene a través de los padres, no a través de las madres. Wow. En la genética del padre ahí es que viene el pecado. Porque ¿quién fue responsable? Y me dice, no, pero si la que pecó fue Eva. ¿Cuál es el problema? No, sí, pero ¿a quién fue que Dios lo hizo responsable? Aleluya. Adán. Adán dijo, no, la mujer que tú me diste, no, tú. Porque a ti fue que yo te hice responsable. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pues a Adán fue que Dios le dijo, por causa de ti, maldita será toda la tierra. Y del polvo fuiste sacado y al polvo volverás. Fíjate, la maldición fue sobre él. A ella le vino también la suya. No voy a decir que no. Amén. Con dolor parirá tus hijos. Amén. Y tú serás sujeta a tu marido, lo que sea. Amén. Pero ciertamente, hermano, gloria a Dios, hemos salido de esas tinieblas en la promesa que el Señor nos ha dado de que si creíamos en Cristo, confiábamos en el Señor, íbamos a ser salvos. Amén. Dice, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Concupiscencia quiere decir, hermano, los pecados que a cada cual, pues, cada cual tiene su concupiscencia. Los pecados que a cada cual le atraen, le llama la atención, ¿verdad? Son los que arrastran a esas personas a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana le gusta el pecado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el verso 5 ya nos habla de lo que nosotros tenemos que poner. Pero tenemos que poner algo, sí. Para la salvación no. Tú eres salvo gratuitamente. Amén. Dios te salva con solamente creer. Solamente cree Amén. y eres salvo. Pero si te vas a quedar viviendo en este planeta, como lo más probable que suceda sea eso, pues vas a tener que empezar a hacer cosas también. No para salvarte. ¿Me van entendiendo? Pero Dios va a pedir de ti algo. Gloria al Señor Jesús. Algo te tiene que costar. No salvarte, sino mantener esa salvación que Dios te ha dado. Y voy a leer ese verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Que poner diligencia en esto que viene ahora. Mostrad en vuestra fe virtud. Tú primero pones la fe, después pones la virtud. Amén. El deseo, el anhelo de servirle, de obedecerle. Y en la virtud, ciencia. Ciencia significa conocimiento. Amén. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo sin conocimiento. Amén. Porque el pueblo de Dios se debe caracterizar precisamente por ser un pueblo sabio. No que tú vayas y ahora te empiezas a graduar de un montón de cosas, tengas muchos títulos, muchas cosas. No me estoy refiriendo a eso, si los puedes tener, gloria a Dios. Pero no, la ciencia que está pidiendo aquí es conocimiento de su palabra y del Señor. Amén. Amén. Cuando tú conoces al Señor y su palabra, tú verdaderamente eres una persona sabia. Dice la Biblia Amén. que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Proverbios 1:7. Si tienes temor de Dios, tú eres sabio. Amén. Pero hermano, yo que nunca fui a la escuela, no sé ni escribir ni nada, pero has puesto tu fe en Dios, eres sabio. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Es que mi coeficiente intelectual es muy bajito, yo no cualifico para nada. No importa, si has puesto tu fe en Dios, eres sabio. Amén. Sabiduría no tiene que ver ni con inteligencia, ni con estudios, ni con cultura, ¿verdad? Tiene que ver con el temor a Jehová, que es lo que verdaderamente nos hace sabios. Todo es evaluado en base al resultado final. Si el resultado final es salvación de nuestra alma, fuimos sabios.
Y es un temor de reverencia, no miedo. Ah, exactamente. Temor reverencial, de respeto, porque a Dios se le teme reverencialmente. No se tiene miedo. Amén. Porque ¿cómo le vamos a tener miedo, verdad? Porque Él nos ama y todo. Pero hay que tener un gran respeto por el Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Mire lo que tenemos que poner. A la fe virtud y a la virtud ciencia. Y el verso 6. Y en la ciencia templanza. Templanza es que tenemos que mantenernos constantes. Amén. No podemos estar variando. Pues hoy hay problemas, hoy no me siento bien. Mañana está la cosa buena, pues hoy estoy feliz. No, templanza. Amén. Tenemos que mantenernos, amén, en nuestro lugar. Y en la templanza, paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Amén. Tenemos que tener paciencia, hermano. Dios, sus promesas las va a cumplir. Amén. Y aunque Él se tarde, no va a llegar tarde. Amén. Él va a llegar justo en el preciso momento que tiene que llegar. El tiempo de Dios es perfecto. Sí. A veces nos desesperamos. Señor, yo lo quiero ahora, yo lo quiero ahora, yo lo quiero. No. Sí. Dios conoce el tiempo indicado. Sí. Si se adelanta, algo va a salir mal. Ajá, Si exacto. se atrasa, algo va a salir mal. Por eso el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros a veces pensamos que Dios no nos escucha. Dios te escucha. En su tiempo Él te contestará. Exactamente. No nos desesperemos. La paciencia es uno del fruto del Espíritu. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios porque es salvo, pues tiene que producir paciencia. Es parte del fruto del Espíritu, gloria al Señor. Y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios. Aleluya. Y en el temor de Dios, amor hermanable. Amor entre los hermanos. Si hay temor de Dios, hay respeto por las cosas de Dios, hay amor entre los hermanos. Amén. Amén. Y en el amor hermanable, caridad. Entonces dice, hermano, aquí dice amor. Y no dice amor hermanable, pues dice, ¿cómo que se llama? Cuando son el amor fraternal, el amor fraternal, sí. Pero yo estoy leyendo de esta versión antigua y mire lo interesante de esto. El amor fraternal es el amor hermanable, fraterno, hermano. Amén, el amor por los hermanos. Y a eso hay que añadirle caridad. Y la caridad es el amor de Dios. El amor de Dios. Amén. Pero yo no puedo tener el amor de Dios si estás en Cristo así. Si tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón, eso es parte de lo que tú puedes producir. Amén. Eso está explicado en 1 Corintios 13, que habla del amor de Dios. Amén. Que como dice esta Biblia, dice caridad. Entonces la mayor parte dice, si no tuviera amor, pero ¿qué amor? ¿De qué amor me estás hablando? Pero esto es más exacto, porque al decir caridad significa, no el significado de caridad que se le da ahora, el que tenía al principio. Es que tú produces el amor de Dios. Es un amor que el Espíritu Santo lo va a producir en ti. Amén. Alabanza, para que tú Amén. sientas, amén, como lo hubiera sentido Dios mismo. Amén, se puede. Gloria al Señor, porque si lo dice en su palabra, es porque se puede. Gloria al Señor. Amén. Amén. Porque si en vosotros hay estas cosas, todo esto que hemos mencionado ahora, y abundan, no es que lo haya un poquito, bueno, sí tengo un poquito, no, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento, vuelve y repite conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto tú lo produces en tu vida, amén, Dios pone la parte de Él, pero tú tienes que poner la parte tuya, amén. Cuando tú produces tu parte, que lo haya y que sea abundante, no te dejará estar ocioso, ni estériles en el conocimiento del Señor. Vas a tener mucho conocimiento de lo que es el Señor. ¿Y por qué es tan importante tener conocimiento de las cosas del Señor? Porque tenemos un enemigo que se ha dado a la tarea de mentir, aparentar como que es parte de cuando no lo es. Amén. Amén. ¿Qué hizo Satanás? Pues engañó a Eva. Y ella lo dijo, la serpiente me engañó. Ella dijo la verdad. Amén. ¿Por qué la serpiente le engañó? Porque le faltaba conocimiento. Porque la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho que no puedas comer de todo árbol del huerto. Y ella dijo, no, espérate. De todo árbol del huerto podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Que Dios dijo, ni aún lo toquéis. Fíjate, Dios nos dijo eso. Ahí fue que Satanás dijo, no la sabe. Hermanos, Dios en su palabra nos enseña cómo debe ser todo. Si no lo aprendemos bien, el enemigo se va a dar cuenta. Dice,
citó la palabra mal, porque Dios no dijo que no la tocara, Dios dijo de qué, que no la comiera. Pero para comerla hay que tocarla. Sí, pero tú la puedes tocar, lo que no puedes comértela. El problema era comérsela. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo le dice, ahí empieza con la mentira. Como no la sabe bien, le engañó. Amén. Amén. Pero ¿el quién engañó a Adán? Adán no le engañó a nadie. Él cayó porque quiso. Adán cayó por cabezón. Porque él sabía que eso no se podía hacer. Él lo sabía. Entonces, ponle tú que Eva le dice, mira Adán, yo la probé y está buena. Quiero un pedacito. Y eso, no hija, no me des nada de eso. Pero él vino y se la comió. ¿Qué pasó por su mente? Pues no sé, a lo mejor diría, caramba, pero ella comió, pues ahora se va a perder, déjame perderme yo con ella también. No olvídate de eso. Porque bueno, pero no murió. no se murió, pues entonces viene la duda. Mira, Satanás es un experto poniendo duda en la cabeza. Dios es un experto poniéndote fe en el corazón. Y Satanás quitándotela. Así que ciertamente, gloria al Señor, el conocimiento, como se refleja en este capítulo primero de segunda de Pedro, el conocimiento es muy importante. ¿Qué conocimiento? Pues el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos aquí. El beneficio que trae tener estas cosas, gloria a Dios. Si está en vosotros, estas cosas abundan y no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9. Empero, el que no tiene estas cosas que se mencionaron primero, es ciego y no puede ver de lejos, estando olvidado de la purgación de sus antiguos pecados. Amén. Aquí no está hablando del purgatorio. Cuando dice la purgación de sus antiguos pecados, lo que está diciendo es que se le acaba de olvidar que él fue perdonado de aquellos pecados que había cometido, que ahora está en el Señor. ¿Por qué? Porque no fue diligente en aprender más acerca de su palabra, de la palabra del Señor y de nuestro Señor. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que ser diligentes en eso. Tenemos que proponernos saber cada día más. Alabanzas al Señor. Entonces, consecuencia de no tenerla. Desgraciadamente dice que es ciego y no puede ver de lejos. El que le falta conocimiento es como si fuera ciego, no ve. Puede haber un problema al frente, pero como no sabe, es como si no lo estuviera viendo. Eso es peligroso. Alabanzas al Señor. El verso 10. Por lo cual, hermano, ahora viene un consejo de Pedro y Dios a través de él. Por lo cual, hermano, tanto más trabajad de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok, hay un consejo de Pedro y el consejo es para que no caigamos. Amén. ¿A quién le gustaría caerse? Yo no creo que a nadie le gusta caerse. No. ¿Verdad que no? Pero sin embargo la gente se sigue cayendo. ¿Por qué? Porque se descuidan. Amén. Un descuido espiritual provoca una caída. Amén. Y lo dice Pedro aquí, bien sencillo. Dice, tanto más trabajar de hacer firme vuestra vocación, el llamado, y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis. Hay dos cosas. Haz firme tu llamado. Dios te llamó. Y tu elección. Alabanzas al Señor. Amén. Si te afirmas en esto, ciertamente hay pocas posibilidades de que te caiga. Pero tienes que hacer esto firme, firme, firme. ¿Para qué te llamó Dios? Pues para salvación. Amén. Para que te separaras del mundo. Amén. Para que vivieras una vida santa delante de Él. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Hay que mantenernos firmes en eso. Porque eso nos va a evitar una caída más adelante. Pero me estoy buscando problemas con mis amistades, con mi familia. Sí. Pero escúchame. Mantente firme y fiel. Y eventualmente ellos se van a dar cuenta que esa es tu forma de ser. Y lo aceptarán. Y dirán, bueno, pues él es así. Y siendo tú así, podrás ser un ejemplo a ellos mismos, que algún día Dios trate con ellos y quieran ser como tú eres también. Pero si tú te descuidas y tú vives una vida cristiana ahí media, bueno, hoy soy cristiano, mañana a lo mejor no. Ellos se dan cuenta. Sí, ellos se dan cuenta y dicen, este según el día. No, hermano, tenemos que mantenernos firmes siempre.
Amén. Que no le caigo bien a la gente, pues no te preocupes, caerle bien a Dios. Amén. Amén. Al final de la historia, lo importante es Él. Amén. Gloria al Porque Señor. Pedro nos da todas estas virtudes, ¿verdad? Ajá. Que tú nos habías mencionado. Y Él lo que nos está diciendo, pues, desarrollen estas virtudes en ustedes para que crezcan constantemente, ¿verdad? En lo espiritual y no Exacto. caerán. O sea, ese es el mensaje. Ajá. Ustedes hagan crecer todas estas virtudes que yo les he mencionado y se van a mantener firmes. Sí. Y van a ser partícipes de las bendiciones de Dios. Amén. De la naturaleza divina. ¿Tú quieres ser partícipe de la naturaleza divina? Yo también. Pues tenemos que hacer esto. Amén. Tenemos que esforzarnos. O sea, sin esfuerzo y sin trabajar las cosas, no se puede lograr. Eso hasta en la vida secular es así. ¿Quieres progresar en tu vida personal? Pues trabájalo, lúchalo. Pues en el Señor tienes que hacerlo también. Nosotros en lo secular damos la milla extra. Sí, ahí no fallamos. Exacto. Ni llegamos tarde al trabajo, ni le fallamos hoy, no era tremendo. Pero para el Señor es bueno, sí puedo. Sí. Santo Y no puede ser así, gloria a Dios. Misericordia. Amén. Porque Dios te va a ofrecer más de lo que están ofreciéndote en el trabajo ese. Alabanza al Señor. No te digo que lo dejes, síguelo. Pero sé más fiel en las cosas del Señor, gloria a Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. El 11. Vamos para el 11, ¿verdad? Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Abundantemente administrada la entrada. Qué bonito. Gloria a Dios. Amén. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá. Usted lo está esperando también. Amén. Yo lo estoy esperando. Gloria al Para Señor nada. Jesús. Amén. Y viene pronto. Viene pronto. Gloria a Dios. El verso 12. Por lo cual yo no me descuidaré. Escuche esto. De recordaros siempre estas cosas. Alabanzas al Señor. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro no se cansa de repetirlo. Hermano, te dice, pero si esa gente está firme, está fiel. Hermano, como quiera hay que repetirlo. Amén. Uno de los principios de la enseñanza es la repetición. La repetición, la repetición. Repítelo tantas veces que ya no se lo olvide a las personas que te están escuchando. Amén. No asumas que ya te escucharon, que ya lo saben y no hay que repetirlo más. No hagas eso. Alabanza al Señor, porque hay mucho en juego. Y porque hay mucho en juego, es mejor no arriesgarnos. Él lo dice, no me descuidaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, hablando de su cuerpo, de excitaros por medio de recordamientos. Alabanzas al Señor. Sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, hablando de su cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabe porque ya el Señor se lo había mostrado, lo vamos a ver ahora, que él iba a fallecer en un momento dado, iba a partir con el Señor. Pero él era fiel en esto. En tanto él esté en este tabernáculo, él no va a dejar de recordarle constantemente, recordatorio constantemente. Alabanza al Señor. Si tú haces un buen trabajo, gloria a Dios, y sabes que ya pronto vas a terminar de trabajar ahí, pues deja, como quien dice, amarra bien lo que hiciste para que eso se mantenga. Las personas que están allí, pues, se benefician de ese trabajo que tú hiciste. Vamos a buscar en Juan, capítulo 21, los versos 18 y 19, porque Pedro está diciendo que ya el Señor Jesucristo se lo había declarado, se lo había dicho. Vamos a ver eso. Juan, capítulo 21, el verso 18 y 19. Dice, de cierto te digo, que cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y ceñirte a otro, y te llevará donde no querríais. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele, sígueme. Amén. Amén. Dios tuvo la bendición, o sea, Dios tuvo
el detalle de decirle a Pedro de qué manera él iba a glorificar a Dios con su muerte. Entonces dice, pero entonces uno tiene que morirse. Muchos tendrán que morir, ciertamente. De hecho, históricamente, mucha gente dio su vida por el Evangelio. Amén. Entre ellos, uno fue Pedro. De lo que no se sabe, ni la historia, ni la palabra lo confirma, de los 12 apóstoles, el único que no vio una muerte de esa forma fue Juan. Que ya siendo anciano, pues lo tenían preso en la isla de Patmos porque no lograban matarlo. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía le quedaba algo más que hacer, que era escribir el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Amén. Y mientras tú tengas algo, un propósito de Dios aquí en la tierra, tú sigues aquí en la tierra. Amén. Pero en el momento que ya se terminó tu trabajo y ya no tienes nada más que hacer, pues el Señor te lleva para allá arriba. No importa de qué manera sea, pero te va a llevar. Gloria a Dios. Entonces Pedro se acordaba de eso, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener siempre memoria de estas cosas. ¿Cómo él puede hacer eso? Pues dejándolo escrito, hermano, como hizo. Amén. Amén. Ya no estoy para decirlo, pero lo voy a dejar escrito para que lo puedan leer. Y para decir, es verdad, que estas son las cartas de Pedro y estas son las enseñanzas que Pedro nos dejó. Amén. Es el Señor mismo a través de Pedro. Alabanza al Señor. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Se dejó algo para después de su muerte. Y el verso 16, porque nosotros no os habemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Aquí Pedro nos va a decir, hermano, que las enseñanzas que él da, las experiencias que él cuenta, son cosas que él las vio con sus propios ojos. Amén. Amén. Vamos a buscar Mateo, capítulo 17, el verso 1 y 2. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los saca aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos brillantes como la luz. Amén. Fíjense. Amén. Fíjense bien esto. De eso está hablando Pedro aquí. De esa experiencia tan preciosa. Bueno, hermano, eso es inolvidable. Amén. Que el Señor tenga, vuelvo y repito, no solamente la delicadeza de decirte de qué manera te vas a ir al cielo, sino que también te va a permitir tener una experiencia preciosa donde tú vas a ver la gloria del Señor. Amén. Y Él es un testigo presencial, testigo ocular. Él vio eso. Alabanzas al Señor. Amén. Por eso es que lo dice así de esa manera. Amén. Qué privilegio. Sino como viendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque Él, habiendo recibido de Dios Padre honra y gloria, de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a Él enviada de la magnífica gloria, diciendo, este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. Aleluya. Fíjense, él escuchó esa voz. Vamos a verlo. Ahí mismo en Mateo capítulo 17, ahora esta vez el verso 5. El verso 5, ¿qué nos dice? Estando aún hablando él, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él hoy. Amén. Aleluya. Fíjense qué precioso, ¿verdad? Mire, si el Señor nos da ese tipo de experiencias, son cosas que hay que valorarlas, hay que estimarlas, tener una gran estima por eso. Amén. Fíjense, usted no necesita tener experiencia así para servir al Señor. Santo. La Biblia dice que Job era visto como un hombre justo delante de Dios. Que inclusive le dijo a Satanás, visto mi siervo Job, que no hay otro como él justo y todo. Pero Job nunca había visto ni había escuchado a Dios. Aleluya. Porque él lo dijo al final, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Quiere decir que él había escuchado de Dios y era fiel solamente con haber escuchado. Y después Dios le dio la bendición de que no solamente haber escuchado de él, sino escucharlo a él y verlo a él también. Gloria a Dios. Quiere decir que tengamos las experiencias preciosas o no teniéndolas, como quieras, tenemos que
serle fiel a Dios y creerle. Yo le creo, se acabó. Alabanza al Señor. Fuente de conocimiento y sabiduría profunda, la palabra de Dios. Que lo vamos a ver ya mismo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, el verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Qué bonito cuando usted cuenta algo que Dios, una experiencia preciosa que Dios le ha dado, ¿verdad que sí? Amén. Estoy la cuento cada rato, le digo, la gente dice, por favor, dale otra experiencia, Señor, para que cuente otra cosa. Léete Mateo 17. Léete Mateo 17, los versos del 6 al 9. Amén, dice. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y cuando descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Alabanza al Señor. Qué bonito, Amén. ¿verdad? Y como ya él había resucitado de los muertos, entonces ahora Pedro lo estaba contando y lo estaba compartiendo con los demás. Entonces le preguntarían, pero Pedro, ¿por qué no nos había dicho eso? Porque el Señor me dijo a mí que hasta que él no resucitara y ascendiera al cielo, yo no podía contar esto. Pero ahora sí puedo. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Amén. Uno no tiene que entender por qué lo hace así, pero obedézcale. Porque por alguna razón será. Gloria a Dios. Bien. Entonces, alabanza al Señor. Ahora vamos a pasar a hablar, gloria a Dios, de los verdaderos profetas de Dios. Por el capítulo 2 vamos a hablar de los que son falsos, pero primero vamos a hablar de los verdaderos, gloria a Dios. Y dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una candela que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Mire, en términos de profecía, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Dios puede usar un profeta y traer una palabra profética y traer lo que sea muy bien, pero esta va por encima de esa. Se dice aquí, la palabra profética más segura. ¿Y qué tan segura es? Que tenemos que estar atentos. Amén. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una candela, una lumbre, una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. El día que esclarece, cuando se cumple esa profecía, se ve todo claramente, ¿verdad? Amén. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se cumpla la palabra de Dios y podamos ver con nuestros ojos aquellas promesas que Dios nos hizo. Gloria al Señor Jesús. Esa es la palabra profética más segura. Entendiendo primero esto, escuche esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Gloria a Dios, alabanza al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra profética de la Escritura, la profecía, no es, que no le pertenece y es particular de una persona o de un grupo o de, no, eso es, el Espíritu Santo lo revela, gloria al Señor Jesús. Amén. Pero no hay una persona que pueda decir, pues yo soy la persona que revelo la palabra de Dios. Aparte de mí, no. No, pues no, hay más. Aleluya. Dios se lo revela a quien Él quiera. Amén. Alabanza al Señor. Entonces, no podemos menospreciar a nadie porque uno dice, no, pero a esa persona no. Y si Dios la quiere usar. Amén. Precisamente para darnos una lección de humildad a nosotros. Aleluya. Y decir, te fijas, yo uso a quien yo quiera. Alabanza al Señor. Amén. El que llama es Dios y el que escoge es Dios. Amén. Dios sabe todos los elementos juicios para hacer una buena elección. Amén. Y yo confío en eso. Amén. Yo fallo mucho. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y el verso 21, porque la profecía en los tiempos pasados, perdón, la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Alabanza al Señor. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 20 y 21. Espérate un momento, Oscar. Ajá, sí, cómo no. Que se nos fue el internet. Amén. La palabra profética más segura. Bueno, yo voy a seguir.
Sí, Primera de Tesalonicenses 5, sí, 20, 21. sí. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo que fuere bueno. Amén. La palabra de Dios nos manda en primera de Tesalonicenses capítulo 5 que no podemos despreciar las profecías. No. Y dice, es que yo esa persona no la catalogo como un profeta de Dios. Bueno, pero a lo mejor puede ser que sí lo sea. Es más, hay personas que no son profetas y sin embargo Dios también los puede usar en profecía. O sea, eso no es una cosa de una exclusividad para ciertas personas. Dios usa a quien Él quiere. ¿Cómo vamos a discernir si lo que está diciendo viene de parte de Dios o es de parte de ella? Exacto. Pues entonces dice, escudriñarlo todo, Retener lo bueno. lo bueno. ¿Cómo tú escudriñas todo? Tú escuchas y lo que estás escuchando lo vas a comparar con lo que dice la palabra de Dios. Si está de acuerdo o si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso implica que tienes que conocer la palabra de Dios también. Porque no vas a poder hacer un buen juicio si no la conoces. Y te pueden engañar. Amén. Entonces lo que vamos a hacer es conocer bien, volvemos y repetimos lo mismo. La palabra de Dios hay que conocerla bien para poder, cuando escuchemos una profecía, que estemos pensando, ¿esto vendrá de parte de Dios o esto Amén. de parte de la persona? Pues la vamos a escudriñar, la vamos a comparar con la palabra de Dios. Este es el filtro, como muchas veces decimos, este es el filtro por el cual hay que pasar todo. Si pasa por aquí, sí. Si no, si se queda arriba, pues que esto no va. Amén. Amén. Así que ciertamente sí, alabanza al Señor. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, verso 3. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Bienaventurado. Maranata. Los que quieren, los que leen, los que oyen. Ajá. La fe viene por el oír. Amén. Los que leen y los que oyen. Ahí está el detalle, hermano. Si nosotros no nos sumergimos dentro de esta palabra, pongámoslo de otra forma, si nosotros no comemos este pan constantemente, Amén. no podemos discernir de una profecía cierta de una falsa. Entonces, ¿por qué hay tanto falso profeta y tanta apostasía? Precisamente porque el pueblo de Dios le falta conocimiento. Amén. Porque si hubiese conocimiento, rápido dice, espérate, eso no va. Pero lo dijo el tal profeta, el tal hombre, tal, sí, pero el tal no es más grande que esta palabra. Aleluya. Amén. Esta es la palabra profética más segura. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que ver de qué manera tenemos que, a veces se nos dice, pero ¿por qué vamos a estar constantemente buscando falsedades y buscando cosas esto? Vamos a hacer énfasis en la verdad. Pero escúchame, si no buscas las falsedades, ¿cómo vas a discernirla de la verdad? Tienes que saber bien la verdad para que cuando venga lo falso diga, eso no cuela. Amén. Que Eso sí, no va. Eso es así. Y para eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Amén. Debemos crecer en la palabra Hay que para leer poder la discernir. palabra. Y el Espíritu Santo de Dios nos dirige. Amén. Tenemos esa bombillita como que Sí. algo está mal, Algo esto como sonó que no me feo. cuadra, esto no, y te sientes hasta incómodo. Ujú. Y es como que el Espíritu Santo te está diciendo, esto no es mío, Ujú. sal de ahí. Santo Dios. Sí. Eso es importante. Eso es importante. Que no tengo tiempo, pues para muchas cosas tienes tiempo. Oh, sí, seguro. El tiempo tú lo haces. Pero es que yo tengo el día muy ocupado, pues búscate algo de eso que estás ocupado, que lo puedas quitar para que atiendas esto. Porque al final de la historia esto es más importante. ¿Cuánto Amén. tiempo Gloria no al le Cristo que dedicamos a veces vive. a las redes sociales o simplemente a los quehaceres de la vida? Sí. A veces, por lo menos nosotros las mujeres dedicamos tantas horas limpiando, tantas horas cocinando, tantas horas bregando con los Aleluya. hijos, que si trabajamos, pero debemos dedicarle tiempo también Sí. a Dios y retirarnos, ¿verdad? Con Dios y en la Alabanza oración, en al Rey intimidad. de Amén, eso Sí, sí. sí, a ver, la palabra habla, muchas veces predican acerca del diezmo en la cuestión económico, pero vamos también a poner el diezmo. Él hace 10% de nuestro tiempo. El día tiene Amén. 24 horas, 2 horas y 40 minutos. Esas 2 horas y 40 minutos que sería el diezmo de tu tiempo, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? Si lo primordial en nuestra vida debe ser Dios, Sí.
¿Qué Aleluya. tiempo yo le dedico a Él? ¿Qué tiempo yo me siento y dialogo con Él? Así mismo como hacía Abraham, que Abraham hablaba con Dios. Amén. ¿Qué privilegio tan grande tuvo Abraham? ¿Por qué yo hoy en día no puedo tener ese privilegio? Amén. Porque no saco el tiempo indicado. O no me retiro, no intimo con Dios. Digo, Señor, te amo, tú sabes que te amo, Señor, te necesito. Padre, no puedo vivir sin ti. Pero qué tiempo en intimidad, en oración, en alabanza yo le dedico a Él. Amén. Nosotros debemos día a día dedicarle un tiempo a Dios y ese día no debe de menguar, debe Sí. de crecer, nunca Amén. debe de disminuir. Según perdemos tiempo, a veces decimos, no tengo tiempo, o no me dio tiempo a leer la Biblia, o no me dio tiempo a orar, pero estoy 2 horas sentada viendo televisión. Ajá. Aleluya. O me fui al parque porque quería liberar Despejarte. mi estrés y despejarme. Ajá. Y mire, vamos a despejarnos orando. Qué mejor que Eso. la oración y Gloria desbordarnos a en Dios. oración. Pues Dios conoce todo lo que nos aqueja. Dios conoce todo nuestro desánimo, todo aquello que nos incomoda, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras enfermedades. Para Dios no es desconocido, Dios lo conoce. Gloria Y la al única nombre del salida nos la Señor. puede dar Él. Ujú. Él simplemente está esperando que tú le abras las puertas para que Él pueda entrar a tu vida y Amén, obrar en amén, ella. amén. Amén. Sí. Yo estuve pensando en estos días. Yo decía, Señor, yo quiero tener más comunión contigo. Entonces, todo pasa por hacer algo. Volver a enamorarnos del Señor. Aleluya. Enamorarnos del Señor. Mire, que esté enamorado no está todo el día pensando en su amor. Aleluya. Pensando, ay, estoy loco por llegar y hablarlo, llamarlo, o verlo, qué sé yo. Pero mire, vamos a enamorarnos del Señor. Aleluya. Que tú estés deseando todo el día, el momento cuando tú vas a estar apartado con tu Señor. Gloria al nombre en tu, del Señor. ¿cómo se llama eso? En tu Intimidad. aposento, en tu intimidad ya cerca. No dice la Biblia, dice, vete, entra a tu aposento y cierra la puerta Y ora. y habla allí. Amén. Y el Señor que te ve en los secretos te recompensará en público. Aleluya. Eso es lo que debemos añorar, eso. No verlo como, ay, tengo que orar, ay, Dios mío, acabo de tiempo. Bueno, ya hago una oración ahí. No, hermano, no. ¿Qué clase de amor es ese? Eso no es amor. Santo. Eso es, ¿cómo se llama? Una obligación que tengo, una responsabilidad. No. Yo quiero vivir enamorado de mi Señor. Aleluya. Amén. Y te acuestas a dormir y sueñas con Él. Y todo el tiempo, hermano, alabanza al Señor, que te digan, oye, pero tú no hablas más que de Dios y de Dios y de Dios. ¿Y de qué voy a hablar? Amén. Eso hace- Estoy enamorado de Él. Aleluya. Mira, hace unos meses atrás yo fui a Florida a casa de mi hermana y allí me encontré con mi prima. Ujú. Y estuvimos compartiendo un rato y ella me decía, Joan, yo antes decía, ¿cómo la gente puede estar hablando tanto siempre estás hablando de Cristo, siempre estás hablando de Jesús, porque no tienen otra cosa de qué hablar? Y ahora yo entiendo Ujú. que ¿de qué más vamos a hablar? Exacto. Ella me decía, mira, estamos aquí desde que nos sentamos a hablar, lo único que hemos hecho es hablar de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en mi Amén, vida, de lo amén. que Cristo ha hecho en tu vida, del cambio que ha habido, ¿verdad?, en nuestra familia. ¿Qué cosa más grande poder hablar de lo que Amén. Dios y el cambio que Dios ha hecho en mi vida, la forma en que Dios me ha transformado, porque Dios todos los días nos transforma. Sí, Dios señor. siempre hay un cambio que debe hacer en nuestras vidas, porque nosotros no somos perfectos, a diario fallamos, ¿verdad? Debemos buscar la perfección, ¿verdad?, en Cristo. Sí. Y Dios nos mira a través de su Hijo. Sí, porque alguien te puede decir, pero perfecto no es nadie. Oh, ¿Quién no. puede ser perfecto? Gloria al nombre del Señor. Tú no puedes ser perfecto, pero cada día que pasa vas a ser más perfecto. Amén. Porque Jesús dijo en una ocasión, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y nadie se ha puesto a pensar, yo creo que ahí se le fue le fue la mano. Sí, se le fue la mano al Señor, ¿cómo va a ser perfecto como el Padre? Eso es imposible. Pues no, todo lo que el Señor pide en su palabra es porque se puede hacer. Alabanza. Si no lo pudiéramos hacer, no aparecería ahí. Amén. Aleluya. Pues sí, tenemos que buscar esa perfección que consiste sencillamente en cada día ser un poco mejor Misericordia que el de día nosotros, anterior. Señor. Nos estamos perfeccionando. Aleluya. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Tú no puedes dirigir en oración, por favor. Amén. Gloria a Antes Dios. de despedirnos, Ajá. recuerde darle like a la página de Facebook Ministerio Bíblico Pan del Cielo,
YouTube, Ministerio Bíblico Pan del Cielo, y si tiene Telegram, la aplicación de mensajería o de chat, pues pueden buscarnos también allí bajo el mismo nombre. Carl mencionó que debemos enamorarnos de él, de Dios todos los días, amén. Amén. Y Él debe ser nuestro primer amor, eso nunca debe de cambiar. Hay un cántico que dice: yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amén. Así que Alabanzas al Jesús, más Señor. que tu gran amor, es tu dulce paz. En Sí, esa Señor, página aleluya. agotable e inigualable, solamente la encontramos en Gloria a Él. Dios. Amén. Espero que se hayan gozado de este estudio y que le haya ministrado. Y de igual manera, ¿verdad? Pues comparta con otros para que esta palabra ministre a sus vidas, ¿verdad? Y reciban un impacto de la palabra de Dios. Amén. Le agradecemos a Aleluya. todos los que se han conectado, les enviamos un saludo, un abrazo, les amamos en el amor del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Y continuamos, Gloria al ¿verdad? nombre del Orando y les Señor. exhortamos que oremos unos por los otros. Amén. Porque para eso somos llamados. Amén. Gloria al Gloria a Dios. nombre Si hay del alguien que Señor. necesita oración, por favor, puede enviarnos después un mensajito. Nos continuaremos orando por todas esas peticiones que nos envíen. Gloria a Dios. Oraremos por Guillermo, amén, que está delicado de salud, y lo presentaremos, amén, ante la presencia de Dios para que Dios pase su mano sanadora sobre él en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, gracias, mi Dios amado, porque nos hemos gozado, mi Dios amado, porque hemos recibido refrigerio para nuestra Gloria alma a con tu tu nombre, palabra, mi Dios Dios de la mío. gloria, porque tu palabra es viva y eficaz, mi Dios amado. Oh Señor Jesús, gracias, Padre eterno, porque has hablado en mi vida Santo, en el día de aleluya. hoy, mi Dios amado. Padre eterno, de igual Gloria al manera, nombre Señor amado, te del pido que esta Señor. palabra, mi Dios de la gloria, no retorne atrás vacía, Sí, mi Dios Dios, amado, aleluya. y que seas tú obrando, Señor Jesús, A ti damos en la la vida de todo gloria y la aquel, Señor honra, amado, que le Señor. escuche, Señor de la gloria. Sé tú Alabanzas. obrando, Señor Jesús, en cada Oh, gloria. una de nuestras vidas, Señor amado, Padre Alabanza eterno, tu nombre, límpianos Padre. cada día de nuestra maldad, mi Dios Sí, amado. Padre. Padre, perdona Misericordia, nuestros Padre. pecados, Señor Jesús, mi Dios amado, que tengamos, Señor Jesús, hambre y sed de tu presencia, Sí, mi Dios. hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de misericordia. ti, mi Dios de la gloria, que entremos en intimidad, mi Dios, en tu templo. Oh Señor amado, Aleluya. allí, Señor Jesús, para adorarte y glorificarte, mi Dios de la Sí, gloria. Padre. Queremos, Señor Jesús, que nuestra copa rebose de ti, mi Dios amado. Oh Alabanzas. Señor Jesús, transfórmanos, quita lo que no te agrade de nuestras vidas, mi Dios amado, y si es necesario, rómpenos y haznos de nuevo, Sí, mi Padre. Dios amado. Aleluya. Queremos ser como el barro en las manos del alfarero, y que seas tú transformándonos, Gloria a mi tu Dios, y dándonos nombre, la Dios forma que tú Todopoderoso. quieras, Padre de la gloria. Oh Señor Jesús, bendice a cada uno de los que nos rodean, mi Dios amado. Bendice las naciones, Alaba, pueblo, y toda Señor, lengua y aleluya. nación, mi Dios amado. Oh Padre, Señor salva Jesús, las mira que almas, tu venida Padre. está cerca, mi Dios, y te esperamos, Padre de la gloria. Sálvanos. Esperamos tu Aleluya. venida, Señor Jesús. Oh Padre eterno, salva las almas perdidas, mi Dios Sí, de la Padre gloria. Santo, que Mira aquel que mueres se en encuentra, Ten Señor amado, misericordia apartado, de mi Dios nosotros, amado. Señor. Hoy es el día que Dios te llama y te dice que ven, Ten que te está esperando con los misericordia. brazos abiertos. Sí, Padre, oh, sí, aleluya. Padre, gracias, Guarda mi este Dios hogar, amado, porque en Padre. tu misericordia, mi Dios de la gloria, Estamos en tú tus te vas a manos glorificar en poderosas. ellos, Padre eterno. Oh Señor amado, devuélvele, Señor, el gozo de su salvación, Oh, mi Dios de la gloria a gloria. Dios. Nombre de Gracias, Jesús. Padre Gloria eterno, y te lo que pedimos vive en el para nombre de siempre. Jesús, mi Dios amado. Oh Padre eterno, en esta hora sé tú pasando tu mano sanadora. Derrama Guarda, sanidad en oh, aquel que se Señor. encuentra enfermo, mi Dios Sí, de la Padre, gloria. guarda, Tu Hijo Jesús murió en la cruz y aleluya. llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros En tus dolores, y por manos, sus Dios, llagas hemos ten sido misericordia. sanados. Sí, Y Padre. reclamamos esas promesas que están en tu Sí, palabra, mi Señor. Dios de la gloria, para cada uno de Que tus son hijos, para mi nosotros, Dios Señor, amado. las Oh Padre reclamamos, eterno, sé tú Señor, restaurando órganos, mi Dios, en esta hora, restaurando salud, Ten Señor amado. misericordia. Padre eterno, para gloria y honra tuya, mi Dios amado. Sabemos que tú Gloria eres a el Dios Dios de lo Santo. imposible, mi Dios de la gloria. Oh Padre, Alabado ¿acaso hay sea algo tu imposible nombre. para ti, No mi hay, Dios? Señor, No lo hay, mi Dios, no lo hay,
Padre eterno. Gracias, Tú eres nuestro mi médico Dios. por excelencia, mi Dios amado. Alabado Y no importa, sea el Señor nombre Jesús, el del panorama, Señor. Padre eterno. Tú te has de glorificar en nuestra Sí, mi vida, Dios. mi Dios amado. Oh Padre eterno, quita en esta hora todo Oramos, temor, mi Dios Dios. Lo mío. echamos fuera en el nombre En de el Jesús. nombre Toda de Jesús. incertidumbre se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Padre eterno, mira aquel que Alabanza al intentaba Rey. atentar Sí, contra su Señor. vida. Anda aquí, Santo, aleluya. Reprendemos Libértalo, todo. Padre. De la mano reprendemos todo Aleluya. pensamiento de suicidio Sí, en esta Señor. hora. Oh, mi Dios amado, que tú Reprendemos estás todo orando demonio por de su vida, oh, suicidio, Padre Dios eterno. Todopoderoso. Rescata su Fuera en el alma, mi nombre Dios de de la Jesús. gloria. Gracias, Padre eterno, porque Gracias, tú, Señor, tomas Señor. control de cada Dios uno de amado y estas vidas, mi Dios Liberta, amado. Padre, liberta, Oh, Señor mi amado. Dios. Protégelos y Santo. guárdalos en todo momento. Mira la niñez, mi Dios Adoramos, amado. Señor. Mira que el enemigo ha querido levantarse en contra de la Sí, niñez. Señor. Oh, mi Dios Ay, amado, sé Israel, tú, Padre Israel. eterno, Ellos son tuyos, guardando, Padre. mi Dios En amado. nombre de En tu palabra dice, dejad los Aleluya. niños venir Dale. a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los Sí, cielos. Señor, Oh, mi Dios aleluya. amado, son tuyos, Padre eterno. Son Que el ángel tuyos. de Jehová campe a su alrededor. Guárdalos mi y Dios cuídalos, amado. Señor. Reprendemos Ay, todo Señor, hombre, guarda Señor tu amado. pueblo. Toda mujer que trata de Señor de acercarse y hacerles daño, Padre, pon Reprendemos tropiezo en toda ellos, mi Dios altimaña amado. Dios. Oh Padre enemigo, eterno, Padre. sé tú obrando en los jóvenes, mi Dios amado. Guarda La tu juventud se pueblo, pierde y se Señor. aleja de ti, mi Dios de la gloria. Ha olvidado que tú debes ser su primer amor, mi Dios amado. Oh Padre eterno, en esta hora que ellos Llénalos de sientan ti, tu abrazo, Señor. mi Dios. Que ellos sientan tu presencia de gran madera, Padre Sí, mi eterno. Señor, Oh aleluya. Señor amado, que ellos Señor, tengan gratas aleluya. experiencias Gracias, contigo, mi Señor, Dios aleluya. amado. Gratas Amén, tu experiencias, mano Señor, poderosa. inolvidables, Padre de la gloria. Que sea una, Señor amado, que a ellos le Amén, impacte, Amén, Señor Jesús. Señor, Y que cuando aleluya. regresen y vengan a tus Gracias, caminos, mi Señor Dios. amado, no se aparten, Padre de la gloria. Guarda Oh cada Señor familia amado, que gracias, reunida. Padre eterno. Porque Gracias, no importa lo que Señor. veamos a nuestro alrededor, no importa el desierto Tú por el cual estás en estemos control, pasando, no Señor. importa la tormenta y la tempestad en la que nos Libertad, encontremos, mi Dios Señor. amado, la última palabra la tienes tú. Gracias, Sí, Tú Dios. eres Señor, nuestra paz. tú, Señor. Tú eres, Señor amado, nuestra única solución. Tú eres nuestro Aleluya. pronto auxilio en medio de la Aleluya. tribulación, mi Sí, Dios Padre. amado. Oh Padre eterno, el Gloria. salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi Aleluya. socorro? Aleluya. Mi socorro viene de Jehová. Oh mi Dios, nuestro socorro Aleluya, viene de ti, aleluya, Padre aleluya, eterno. aleluya. Y hoy te En ti agradecemos, mi Dios confía mi amado. alma, Oh mi Dios, hoy te Señor. agradecemos el gran amor que tienes por cada uno de Gracias, nosotros. Padre. Somos inmerecedores, mi Gracias, Dios, de ese alabanza a tu sacrificio. nombre. Pero gracias a Él, mi Dios amado, hoy somos redimidos en ti. Gracias, Señor Gloria amado, a por esa Dios. sangre vertida por Sí, cada Dios. uno de nosotros, mi Dios amado. Oh Padre eterno, Le te damos pido que la tomes gloria. control de nuestras vidas, mi Dios amado, y que seas tú en Dirígenos, cada uno de nuestros Señor. hogares, Señor Jesús. Que seas tú cubriendo cada una de nuestras necesidades en el nombre de Dirígenos, Jesús. Oh Padre Señor. eterno, Dependemos de ti para todos, Señor. sabemos que tú, Aleluya. Señor Jesús, cuidas cada uno de nosotros. Aleluya. Y que en tus manos está cada una de nuestras peticiones y de nuestros Sí, anhelos. Señor, Te aleluya. pedimos que los mismos sean contestados conforme a tu Gloria al voluntad, mi nombre Dios del amado. Señor. Simplemente queremos vivir conforme a tu voluntad Sí, y en mi obediencia, Dios. mi Sí, Dios Señor, amado. así es, No Padre. queremos nada que dañe nuestro corazón, Señor Jesús. Queremos que tú Señor. guardes, Padre eterno, nuestro corazón, Guarda, nuestra mente, gloria a nuestros Dios. ojos, mi Dios amado. Y que, Señor amado, todo aquello que trate, Señor Jesús, de impedir que tengamos experiencias contigo, mi Dios amado, tú las detengas, Padre de la Gloria gloria. a Dios. Oh Señor amado, gracias por este día, mi Dios amado. Padre eterno, todo lo ponemos en tus manos, sabiendo que todo obra para bien para aquellos que te Gracias, aman, mi Dios de la Dios mío. gloria. Hemos orado en el nombre de Jesús. Nombre que sobre Amén, todo aleluya. Amén, Señor. Gracias, Amén. Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les Amén. bendiga y Dios les guarde. Amén, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde que le amamos grandemente. Amén. Y si necesita oración o tiene alguna petición, Sí, Señor. puede dejarla en los comentarios o enviarnos un mensaje. Estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Amén.